noches. El negocio más importante de los países centrales ya no es más la producción de bienes. Esa producción de bienes, gracias a la globalización, se ha trasladado a otros países que tienen leyes laborales más laxas. Por eso Nike no produce más en los Estados Unidos y por eso Adidas no produce tampoco en Alemania. Y así podríamos ir a miles de ejemplos que han llevado a estas potencias a buscarse o a rebuscársela de otra manera para generar divisas. La principal manera de generar esas divisas es a través de deudas. Deudas que le dan a los países periféricos que viven gracias a la exportación de sus productos primarios. Pero esos productos primarios hasta hace poco pagaban un impuesto como corresponde. El presidente Mauricio Macri decidió cortar que paguen esos impuestos, las retenciones, en general son grandes exportadoras de esos países centrales, y entonces sin esos impuestos, estos países periféricos tienen que tomar deuda para subsistir y tomar deuda para pagar los intereses a los mismos países centrales. Manuel Belgrano hace 207 años para que no digan que Manuel Belgrano quería que a Macri le fuera mal. Decía lo siguiente, que los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinarlo que tomar intereses de las deudas públicas. Ofrecer deuda es la forma más rápida de hacer dinero que encontraron las grandes potencias. Repito, Manuel Belgrano lo dijo hace 207 años, esto es para que ni salga Michetti o Elisa Carrió a decir que Belgrano quiere boicotear el gobierno. En el año 2019, el año que viene, vamos a tener que pagar 600.000 millones de pesos de intereses de deuda. ¿Te acordás cuando te decían que con la plata del fútbol para todos podían hacer 3.000 jardines? No hicieron ningún jardín con la plata del fútbol para todos, pero te cuento que con los intereses de la deuda de tan solo un año, 300 años de fútbol para todos. En el periodo de Mauricio Macri se pueden pagar 1.200 años de fútbol para todos. Y si Macri se queda un nuevo periodo, desde Sócrates, pasando por Jesús de esta parte, hubieran visto el fútbol para todos. Pero también te tengo que decir que, por ejemplo, se podrían haber construido 20.000 jardines de infantes por año por los intereses que pagamos de deuda. Y si Macri se queda 2 periodos, podrían ser 160.000 jardines. Podríamos pagar 353 millones de asignación universal por hijo. Es decir, le podríamos pagar asignación universal por hijo a los paraguayos, a los uruguayos, a los chilenos, a los peruanos, a los colombianos y a los argentinos. Podríamos pagar 69 millones de jubilaciones mínimas. Podríamos pagar 53 millones de salarios mínimos. Pero claro, esos son negros vagos. ¿Cómo le vamos a pagar a los negros vagos? ¿Vos te pusiste a pensar si algún financista alguna vez en su vida agarró una pala? ¿Vos crees que los financistas que nos prestan los 600.000 millones de pesos alguna vez agarraron una pala? Pero hay algo peor. Estamos en un país en donde 7 millones de personas no tienen agua potable. ¿Escuchaste? 7 millones de personas no tienen agua potable. 11 millones de personas no pueden alimentarse correctamente y estamos pagando 600.000 millones de pesos en intereses de deuda. Se va a recortar en salud, se va a recortar en educación, se va a recortar en todo lo principal que tenemos en nuestro país. En lo único que no se va a recortar es en el presupuesto a la CIDE, el presupuesto a inteligencia. Se va a aumentar un 27%. ¿Sabes por qué? Porque el año que viene es electoral y los carpetazos no pueden faltar. Bienvenidos, esto es ADN.